Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Estamos finalizando el año 2024 y hoy tenemos un gran especial de Preguntas de esta generación. Por eso tenemos hoy a Chairita, nuestra productora, con nosotros. Chairita, Dios te bendiga. Amén, pastor, es una alegría estar acá, ya culminando este año de mucho trabajo. Sí, fue bastante. ¿Cuántos episodios de Preguntas de esta generación este año? Bueno, gracias a Dios este año culminamos justamente con los mismos del año pasado. Con haríamos el 42. De solo este año. De solo Lo que este quiere año. decir que en el canal de IPUC Villanueva Central ya van a encontrar 84 podcasts y eso merece el aplauso de todos. Gracias a ustedes que están ahí cada viernes. A los que por algún medio nos hacen saber, ay, sigan con el podcast, mire que ha sido de bendición o porque no tratan estos temas, gracias. A los que no, a los oyentes y televidentes silenciosos también, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy en este podcast que es bien especial? Bueno, hoy vamos a tratar de como hacer un recuento, como de hablar de los podcasts como que sí. Vamos a hacer memorias de los más vistos. Obviamente son los que ustedes más reprodujeron. Por diferentes circunstancias, podrían ser porque les impactó la historia, porque se sintieron identificados o porque creyeron que era un contenido de valor que les estaba edificando, ¿verdad? Exacto, sí, pues hay de todo, hay desde testimonios hasta temas que los lograron capturar. Entonces, pues sí, vamos a hacer un recuento hoy. Para los que nos ven por primera vez o por casualidad y llegan a este podcast, Preguntas de esta generación nace como respuesta a una necesidad que veíamos en IPUC Villanueva Central en el Departamento de Comunicaciones y queríamos responder a tantas preguntas que nos hacen a los pastores. Entonces, preguntas de la juventud, preguntas de esta generación nueva, de esta generación digital. Y bueno, nace y fue pues un completo éxito que todavía estamos después de 2 años, gracias al Señor. ¿Qué pasó este año? ¿Cuál fue ese capítulo que la gente, al cual las personas más reaccionaron? Bueno, vamos a contar de varios, pero bueno, el podcast que más como que se reprodujo y creo que, bueno, generó un poco controversia fue el podcast de El Dogma de la Trinidad. Sí. Intentábamos responder en el Dogma de la Trinidad, que todavía lo encuentras. Ese es un episodio, es como el episodio, ¿cuál sería? El 5 de este año, 5 de 2024. El Dogma de la Trinidad, nos dedicamos a responder preguntas y a, de alguna manera, poder confrontar argumentaciones no bíblicas. Y obviamente, pues, hay personas que no creen y es un tema doctrinal, pero agradecemos por todas las reacciones. Ese fue de los que más vieron. No queremos usar la palabra más importantes porque todos son importantes, pero sí fue de los que más reaccionaron las personas. Veamos un poquito y recordemos como apartes así breves de este podcast. El Señor uno es. O sea, es Padre y es Hijo. Dios no son 3 personas distintas. Por eso es que la enseñanza bíblica no dice que Él mandó al muchacho a morir, un hijo que tenía por allá, sino que Él mismo vino y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, sino muerte de cruz. No lo mataron, Él se entregó. Bueno, eso es recordando un poco, haciendo historia de 2024 en Preguntas de esta generación de IPUC Villanueva Central. Otro podcast, Chairita, ¿cuál crees? Bueno, yo creería, iniciando el año, creo que iniciamos con un tema bastante interesante, que estuvo acompañándonos el pastor del Viso. Sí. Y con este tema... ¿Andrés Mosquera? Ajá, con el pastor Andrés Mosquera. Con este tema de Jesús sí, iglesia no. Y entonces, claro, nos confrontaba a entender que muchas veces, o como creo que se basó, fue como en un cartel de unos universitarios. Creo que fue como la inspiración para el podcast. Sí, que unos muchachos estaban con carteles en contra de la religión, Jesús sí, iglesia no, en contra de las estructuras eclesiásticas, administrativas, pero vimos que básicamente todas esas manifestaciones públicas
surgen en muchos casos a partir de experiencias pues que no han tenido positivas con la religión, pero también surgen de corazones anárquicos, ¿no? Que no queremos normas, reglas, nada. Entonces sí amamos a Jesús, pero nada de la iglesia. Y pues, ¿quieres saber más? Tendrías que ir a ver. Ese es el episodio 1 precisamente. Es el con el del que iniciamos. 2024. Sí. ¿Recuerdas algún comentario que hayan hecho por ahí en esos podcasts? Bueno, la gente sí con este año pues empezó como a comentar más, creo que se empieza a generar más esa interacción y creo que sí comentaban mucho el tema de que pues estaban como de acuerdo porque se hacían como unos ejemplos en el podcast y era que cómo va a haber un estudiante sin escuela, cómo va a haber un soldado sin batallón. Sin batallón, una abeja sin panal. Ajá. Claro. Entonces sí creo que generaban ese tipo de conversación en los comentarios. Sí a Jesús, no a la iglesia. Hay personas que han querido creer que pueden ser iglesias sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos vamos para el mismo cielo y adoramos al mismo Dios, dice. Sí, el señor. del bar, el de la prostitución, todos ellos se sienten bien. Bueno, no sé si es mi manera de ver las cosas, de cómo percibo, pero vi un testimonio de Roxy García en el que el título era Me sentí juzgada y ella derramó su corazón contándonos en su testimonio porque este podcast tiene un viernes a un pastor invitado o un tema doctrinal con el pastor local y en el otro pues intentamos traer un testimonio, ¿no? Un testimonio de vida y en ese se identificaron muchas personas porque era el testimonio de una jovencita que creció en la iglesia pero que en esa iglesia donde tiene experiencia no positiva, habían algunas personas que no le trataron de la manera como debiera. Y ella dice, y me sentí juzgada en la misma iglesia. ¿Qué me hablas de ese podcast? Bueno, ese, como dice el pastor, sí, justamente como que atrayó mucho, creo que es el segundo más visto de este año, y es de nuestra hermana Roxy, que sí, o sea, identificaba mucho a muchos jóvenes, porque creo que sucede en las iglesias. Sí, suele suceder. Y pues sí, se sentían pues identificados porque ella abrió su corazón totalmente de muchas situaciones que le pasaban dentro de la iglesia. Sí, y fuerte. pero también algo muy bueno y es que contaba cómo regresa a la iglesia, cómo Dios vuelve, o sea, cómo vuelve a Dios. Cómo Dios restaura, Ajá. ¿no? Restaura la vida de las personas cuando sencillamente reconocemos y dejamos de juzgar y perdonamos y no nos dejamos rendir por el resentimiento. Recordemos, dejémosle un poquito de imagen para recuerden un poquito palabras de Roxy en el podcast de Me sentí juzgada. Un año atrás había pasado por una circunstancia muy dura. Hoy estamos abriendo el corazón ante ustedes, el corazón de nuestra familia. Hay personas puntuales que me dieron la espalda. No busquemos felicidad en un mundo donde no la ofrece. Dios es el que ofrece la verdadera felicidad y ahí es donde tenemos que empezar a formar nuestra vida y vernos a futuro. Ese era un poco el recuerdo. Ahora vamos con el bautismo. ¿Quién estuvo ahí preguntando? Bueno, estuvo Valentina, cuando eso nos acompañaba Valen. Jovencita Y aquí bueno, de la un tema congregación. bastante... ¿Quién respondía? Respondía el pastor. El pastor. El Bueno, pastor, ese es el EP 07, el El EP número 7. 7 del 2024 acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Respondíamos preguntas muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué debe ser en el nombre de Jesús y no de la manera tradicional como nos enseñaron en la iglesia tradicional en la que la mayoría de personas han sido educadas? Respondíamos por qué la importancia del bautismo, porque hay gente que ni siquiera le da importancia. No, eso es una cosa ahí de solo fe, pero no tiene consecuencias para la salvación, y resulta que sí. Puedes verlo. Y recordemos un episodio aquí pequeñito. ¿Por qué si el bautismo para perdón de pecados Jesús se bautizó? Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, te han mentido. El pecado del mundo fue quitado, pero los pecados tuyos y míos tenemos que reconocerlos ante Jesús y pedirle perdón y bautizarme en el nombre de Jesús para que esos pecados sean sepultados en lo profundo del mar. Ya que estamos haciendo historia 2024, cerrando el año, esto se fue, y el 2025 recargados con la ayuda del Señor. Necesitamos que ustedes nos digan, este tema se les ha quedado, no han hablado de esto, y nosotros investigaremos o invitaremos a alguna persona especializada en el tema. Eso. Y ya, pues,
otro episodio creo que muy trascendente, fue el del hermano John Martínez, de aquí mismo en la congregación. Que era un testimonio. Testimonio Porque creo que tuvo una vista perdida, tenía que ver algo con un milagro de sanidad que Dios hizo en él y cómo le guardó su vida en un accidente terrible del campo, un accidente agrícola con una guadañadora, que es un equipo de limpieza en el campo. Y una cuchilla de esa se rompió, creo que recuerdo algo, ¿no? Sí, la cuchilla le rompe la parte de aquí de la cara y él queda sin vista. Dios me devolvió la vista, o sea, él perdió la vista y Dios le dio la vista nuevamente. Es el episodio 8 del 2024 de Preguntas de esta generación. Tienes que ir y buscarlo. Si aún no te has suscrito, pues suscríbete para que en el 2025 no te pierdas absolutamente nada de lo que va a pasar en este podcast con la juventud, con la iglesia, con lo que sucede. Mira que estaba recordando ahora, qué interesante, que hicimos un especial de 2 podcasts sobre el aborto, donde nos acompañó la doctora Sandra Ascanio, creo. Nos acompañó un especialista en sexualidad, que es el hermano Andrés Velázquez, y nos acompañó la psicóloga, nuestra hermana Jessica Alvarado. Estuvimos con el pastor y estuvimos viendo desde los 3 puntos de vista: el científico, el bíblico, el espiritual, pero también el de como padres de familia, el tema del aborto. Es interesante, hay 2 podcasts al respecto. En 2 partes. Sí. Es un estado en el que Dios interviene, en el que de manera milagrosa, y eso lo dice la ciencia, lo dicen todas las ramas de la ciencia y lo dice también la palabra del Señor, es un milagro de que un esperma se una a un óvulo y se genere una vida. Un jovencito también con una historia muy bella, es Olfa Rodríguez, ¿no? Que nos acompañó. Dice: fe, determinación y propósitos de Dios. ¿De qué hablaba ese podcast? Bueno, en esa oportunidad pues nos acompañó Olfar, que es un muchacho que justamente, como dice el título, es un muchacho lleno de fe y de confianza en el Señor. Creo que decidió confiar en las promesas del Señor y bueno, el resumen del testimonio un poco es: él salía de 11, no sabía pues dónde estudiar porque pues la situación económica no era favorable, y él decidió confiar, entregar todo en Dios y empezó, pero tampoco se quedó quieto. Empezó como a buscar, a inscribirse. Tocar puertas, o sea, él entendió que la fe sin obras es muerta. Buscaba fundaciones. Se inscribía en toda beca que había y ahora, ya resumiéndoles, es un estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Javeriana. Pues es un estudiante muy brillante allí en la Javeriana. Seguimos oyendo testimonios de cómo Dios le ha dado gracia. También de los cambios socioculturales, porque él viene de una situación social, económica, socioeconómica, que no tiene el mismo rango. Tristemente, en Colombia y en América sucede esa situación de ciertas universidades privadas, ¿no? Pero como Dios allí le ha abierto puertas con todas aquellas personas. Ya lo vemos por allá paseando en Cartagena y todo. Qué bueno por Olfar, abrazos si nos está viendo. Lindo testimonio para los jóvenes, para que se animen. No, es que no puedo estudiar porque no tengo plata, nada. Solo es creerle al Señor. Actuar en fe, obrar y no quedarse quieto. Servirle con toda nuestra pasión mientras estamos hoy, porque pues ya mañana no se sabe. Ahora en la universidad me decían: Olfar, pero ¿por qué tienes que ser tan correcto? Y ahí es donde tomé la decisión y dije: definitivamente el Señor uno es. Me decían: ¿usted para qué se va a ir a perder 4 años de su vida? No limites a Dios. El pastor Rudy El Triviño nos acompañó, un pastor que en ese momento estaba soltero, músico, trabajando y haciendo misiones por allá en la selva del Guainía. ¿Qué recuerdas de ese podcast? Bueno, ese podcast pues fue, ya un poco antes de que ya pronto se iba a casar. Estaba en las últimas. Estaba en las últimas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlo antes, de que nos contara un poco sobre cómo siendo un pastor estaba soltero y cómo era un propósito de Dios esa soltería. Miremos un poquito a Rudy, recordemos de este podcast en Preguntas de esta generación. Amar el matrimonio aún sin estar casados. Que la única justificación del matrimonio se llama el amor. Y pedirle al Señor
que me diera una compañera no para esos momentos que estaba solo, sino para toda la vida. El amor era incomodarse por el otro. Una visita que tuvimos aquí en este podcast, pero una visitototota fue la de Edgardo Bonza, porque es muy entretenido. A propósito, Sí, tiene bueno. un ministerio muy particular, que así lo llamamos, un ministerio particular, y nos estaba hablando, porque él estuvo acompañándonos aquí, En una confraternidad. sí, en una confraternidad, pero el viernes hicimos un Estándar. estándar, y nos hablaba de tu Dios o el mío. Una manera, bueno, diferente de mostrar al Señor de manera bíblica, pero de manera correcta a propósito. Así que recordemos a Edgardo, que es muy divertido escucharlo, pero muy edificante a la vez. Yo he sido un niño, un adolescente, un adulto y un pastor particular. Parte de mi infancia y adolescencia, soy el único cristiano en la casa. Hay que tener un principio claro, es a quién queremos honrar. Lo que creí era que nunca iba a predicar. No me veía como un pastor. Hay más dureza en el corazón del predicador y del evangelista que del alma necesitada de Dios. En el sur hay que entender la pobreza de alguna manera y cómo el evangelio puede ayudarlos en esa condición. Y en la riqueza o en la abundancia, cómo Dios también es necesario en esa plenitud de vida, porque también tienen un vacío por dentro. Uno de los errores de nosotros es decirle a la gente lo que tienen que hacer por Dios, antes de explicarles lo que Dios hizo por ellos. Mi primera aparición en televisión fue en Los Niños Buscan Su Hogar, del ICBF. Y bueno, otro podcast así con un tema puntual y que llegó la hermana Connie Mora, que fue uno de los primeros podcasts en los que participa, que es sobre el pseudocristianismo, un tema bastante edificante. De actualidad, edificante. El pseudo es falso, ¿no? El falso cristianismo que hay hoy en día y cómo se ha ido diseminando y cómo algunas personas en esta generación abrazan un pseudocristianismo que pareciera que fuera cristianismo. Tiene algunas características de leer la Biblia, de decir Diosito, Papito Dios, Chuchito bendito, pero no conocen al Señor. Entonces ese podcast es bien edificante, está lleno de contenido bíblico. No sé qué número es ese podcast. Ese es el episodio 20 de este año. 20 de este año en IPUC Villanueva Central en YouTube, que es nuestro canal oficial. Luego vino el pastor Elías Parrado. Estuvimos por allá en Villavicencio. Es que hemos viajado. Preguntas Sí. de esta generación ha viajado a conseguir los pastores y los invitados. Esperamos viajar más lejos este año y traer podcast para preguntas de esta generación. Y estuvimos con el pastor Elías Parrado, pastor en La Rosita, en la ciudad de Villavicencio, tratando un tema tan bello, tan esperanzador como es la segunda venida de Cristo Jesús. Sí, y pues sobre el rapto de la iglesia. Las diferencias que hay. Y no sé, muy edificante porque pues se presentaba como con muchos datos, bien específico, con la palabra de Dios ahí. No, un podcast muy edificante. Y en este podcast viajero, en el podcast viajero, además de estar en Villavicencio, fuimos a Santa María, Boyacá. ¿Qué recuerdas de allá? Bueno, pues allá estuvimos con un pastor, con el pastor Edilberto Con Rodríguez. unas atenciones maravillosas, delicioso el clima. Uy, el clima Fuimos sobre a todo. ver cascadas de Boyacá, represa de Boyacá de Chivor, pero tuvimos una vigilia preciosa. Sí, una vigilia y muy aprovechamos linda. el tiempo, ¿verdad? Sí, claro, hay que aprovecharlo siempre. Aprovecharlo. Estuvimos... Y bueno, él pues nos hablaba un poco sobre la experiencia, como, ¿no? la experiencia y bueno, como sobre creo que estigma, no sé, estereotipo que se tiene sobre Boyacá y como lo ¿Cómo se ha ido religioso que se cree que es, pero cómo se ha ido como derribando esa manera de pensar, no solo del habitante de Boyacá, sino también del predicador, que ha ido derribando como ese obstáculo mental, y la gente está conociendo a Cristo Jesús. Hay una generación nueva que ya no fue tan esclavizada con la doctrina tradicional, ¿no? Con la religión tradicional. Bueno, de los podcasts también que me parecieron interesantes, que es el 35, el tema de los 7 sacramentos, ¿recuerdan? Sí, justo. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles eran los sacramentos? Ese lo dice el pastor Jairo Solo se Soro. acuerda del sacramento del matrimonio. Sí. Pastor.
bautismo, Ajá. que hablaban de la confirmación, pero nosotros vimos eso respecto a la Biblia. Sí, como que hacía Entonces hicimos una confrontación, entre la tradición y la Biblia. Ajá. Sí, eso fue bien interesante. Pero ¿dónde lo quieres ver? Ahí está en el Aquí canal. te dejaremos un pedacito, pues, para que tengas idea. ¿Qué es un sacramento? Y nosotros decimos, porque a veces escucho cristianos diciendo que es que voy a hacer el rito, el sacramento del matrimonio o el sacramento del bautismo. Pues básicamente el cristianismo bíblico no adoptó esa palabra para definir doctrinas, que sí la adoptamos nosotros, que están en la Biblia, que tienen fundamento, que tienen contextos, que tienen historia, que tienen una evidencia clara de que el Señor lo dijo o los apóstoles. Y un personaje, un invitado muy, muy especial, que también es uno de nuestros podcasts más vistos, Sí. Que fue del hermano Eduardo Osorio. Eduardo Osorio, que es toda una historia de vida llena de milagros, llena de fe, de lo que Dios está haciendo en las calles en Colombia y en otros países, Panamá, Brasil, España, creo que Ecuador, y siguen avanzando, rescatando pues un ejército de cristianos que Dios está sacando de las calles, de las drogas, de la indigencia, de la delincuencia. Y el Señor ha permitido levantar una fundación en Colombia que se llama Rescatados por su Sangre y está añadiendo, vino antecitos de la convención, Sí, primera antes, convención que como una tuvieron semanita en la antes. ciudad de Fusagasugá, donde más de 1,000 personas, ex habitantes de calle, ex drogadictos, ex delincuentes, se tomaron las calles. Fue un impacto nacional impresionante, la gente preguntándose de dónde salieron todos estos locos. Sí, no, impresionante. Y justamente, pues, este podcast más que todo fue él contando como toda la parte de Rescatados por su Cómo Sangre. nace, ¿no? Ajá, cómo Tremendo. nace, que nace... Nos impactó mucho, nos llenó de Mucho, mucha fe, mucho. mucha confianza. Tienen que verlo, Ajá, tienen que verlo. Un es. poquitico ahí para recordar, para que tengan ahí referencia. Han comenzado unos dictámenes muy tristes porque dicen que un habitante de calle en estado crónico, un drogadicto, es tejido social no recuperable. La Narcóticos Anónimos dice que de cada 100 restaurados del consumo de sustancias psicoactivas, se restauran 7 y reinciden durante los próximos 10 años. Dicen ellos que un drogadicto no se cura, sino que se puede tratar con procesos que van hasta la muerte. Nosotros desmentimos totalmente ese concepto tan desanimador. Hay un desánimo, hay una como que perdieron las fuerzas de tanto luchar. Claro. Pero mete Cristo la mano. Y aquí vemos personas de 15 años de sobriedad, de 20, hay gente de más. Aquí hay gente que estaba loca, psiquiátrica, y hoy pueden revisarnos la sangre a todos, hacernos exámenes de lo que nos quieran hacer. Restauró Dios nuestras Gloria al neuronas, Señor. nuestro corazón, todo, Gloria a todo, Dios. todo. Cristo y su palabra es absoluta. También tuvimos, justamente porque veníamos como de un estudio sobre la Biblia, toda esa semana de la Biblia, tuvimos un podcast muy interesante sobre todo cómo nace la Biblia, de dónde viene, Los idiomas, el idiomas, trasfondo ajá. histórico. Estuvimos como la conformación, estructura Ajá. bíblica. Datos como que no sabíamos. Oiga, es interesante todo el contenido que está en ese canal. Se va volviendo una joya de investigación, incluso de aprendizaje y de poder aprender para enseñar a otros también, ¿no? Recordemos un poquito del podcast de la Biblia. Yo no leo la Biblia como un libro informativo solamente, aunque me ha informado muchísimo, o sea, me ha educado mucho. Pero para mí no es solo un libro de información de pueblos antiguos o de historia. Para mí es la palabra de Dios, así que cada que la abro le digo, Señor, habla a mi vida. Yo soy convencido que es inspirada por Dios. Por último, anterior a este, tuvimos un podcast muy especial que fue de Camilo Inestrosa. Un futbolista profesional, Ajá. futbolista profesional, da fe en las canchas de Colombia y ahora en Panamá, de la fe en Cristo Jesús y del milagro que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Ese es el más actual. Sí, ese es el número anteriorcito. 41. O sea, ahí está ahí nomasito para que lo vayas a ver. Tiene muy buena reacción la gente. Sí, le ha ido bastante bien. Creo que, pues,
como el podcast hablaba un poco sobre cómo es luchar por los sueños y creer en esos sueños pues, estando con el Señor. Y cómo Dios puede ayudar a cumplir esos sueños. Y entonces creo que era un poco de lo que Camilo nos hablaba, era que muchas veces había intentado ese tema de ir a jugar profesionalmente, pero no se le daban separado las cosas. de Dios, lo hacía separado de Dios. Y no se le daban las cosas. En un momento en el que decide, toma la decisión de abrazar a Dios, pues ahí sí se le empiezan a dar las cosas y ahora pues es jugador profesional. Sí es, así es, y Dios le está abriendo las puertas, le va a abrir muchas, porque requerimos que haya luz, lámparas que alumbren en todas las áreas y en todos los lugares y en todos los rincones, y esperamos y sabemos que Él está asumiendo pues ese reto de ser luz allá. Pero siempre ponía toda mi carrera en las manos de Dios. Y siempre lo soñé, nunca lo vi imposible. Porque siempre me considero una persona muy fuerte mentalmente. Pero por más que sea usted fuerte mentalmente, siempre uno necesita la ayuda de Dios, ¿no? Me permitiera hacer lo que más me gusta y poder dar a conocer su nombre haciéndolo. Sí. Así que fue una alegría recordarles, porque ya con esta me despido, decimos los llaneros, por 2024. Esperamos por allá a finales de enero regresar nuevamente con más podcast de preguntas de esta generación. Chairita, muchas gracias. Dedicada todas las semanas a producir, a editar, a grabar, y de verdad que eso merece pues nuestro reconocimiento y que el Señor le pague. Amén, pastor, y es para mí el privilegio poder servirle al Señor, y pues en este área la verdad que nos ha dado como muchos frutos y Dios se ha visto la bendición. Y bueno, por último queremos también saludar a los hermanos en el 20 de julio en Medellín, que nos retransmiten, y bueno, es una alegría mucho saber. Y hay un canal de televisión que también retransmite ya por un TV cable para toda la... eso es la Comuna 13. Exacto. Abrazos, feliz año. Eso, feliz bendiciones año, para todos. Preguntas de esta generación.